inicios de la inicio de la clase. En la próxima semana vamos a programar la evaluación parcial del curso y será el próximo miércoles a la misma hora, ¿no? En la sesión como un día como hoy, ¿ya? Para que todos estén preparados para ese día. Bien, vamos a continuar entonces con desarrollando el tema. ¿Y hasta dónde va a ser? El tema va a ser hasta donde desarrollemos el día de hoy, ¿no? O sea, esta semana. Listo, estábamos revisando los temas relacionados a generadores, ¿no? Vamos a hacer un pequeño repaso donde nos habíamos quedado, en todo caso, algunos puntos importantes. Repasamos de los generadores, ¿no? ¿Por qué tocamos los generadores? Estamos revisando los generadores, también vamos a ver las líneas, vamos a ver cada uno de los puntos que tienen que ver con lo que es, y luego con las cargas, ¿no? Con cada uno de los puntos que tienen que ver con lo que es la líneas de transmisión, en este caso específicamente viendo lo que es la transmisión de potencia, ¿no? Entonces, los circuitos que estábamos viendo en este caso es el circuito equivalente monofásico de un transformador, ¿no? Entonces, hay algunos puntos que ya habíamos revisado, ¿no? De todas maneras, vamos a indicarlo. El circuito que tenemos acá representa, por ejemplo, a la resistencia de armadura, ¿no? Las pérdidas que se dan ahí en el generador. Tenemos el X sub S y tenemos la Z, ¿no? La carga, para que se pueda dar la carga, la IDL, ¿no? Es la corriente de carga. ¿Escucha? Hola, sí. ¿Vamos? ¿Cómo vamos ahí? Sí, ingeniero. Sí, se escucha. Sí, ingeniero. Sí, sí, para continuar. Ok. Recuerden también que en esta parte del curso siempre yo les indico que hay participación. Yo considero el nombre de todas las personas que participan. Participan, colaboran de diferentes maneras, ¿no? Hay algunas personas que ponen ejemplos, ponen casos, incluso comparten pantalla. Todo eso yo lo considero, jóvenes, al momento de su evaluación. Entonces, si alguien también tiene información adicional o en todo caso quisiera compartir algo, yo no tengo ningún problema. Me dice, profesor, sabe que justo el tema que está tocando, yo tengo información y puedo compartirlo con mis compañeros y una breve explicación o como desea, ¿no? Normal, o sea, eso es bienvenido, ¿ya? O sea, en todo caso, las clases es para ello, ¿no? Para compartir la información y para desarrollar los temas que estamos trabajando, ¿no? O sea, puede ser que personas ahí, muchos de los alumnos tienen ya información relacionada al curso. Entonces dicen, profesor, yo quiero exponer ese tema. Entonces, de esa manera también ganamos puntos, ¿sí? Ustedes ganarían puntos. Si X motivos da mal una práctica, entonces yo le voy a considerar los puntos a favor en esa práctica, ¿no? A favor de un ejercicio o en lo que esté mal para que pueda subir su nota y pueda estar aprobando sin ningún problema, ¿ok? Porque al final de repente del curso faltan puntitos así, ¿no? O sea, como que por un decimal. Y esos decimales los podemos ganar ahora, ¿no? Con la participación, ¿ok? Ok, ingeniero. Listo, entonces ya está claro desde ese punto de vista. Entonces, la información que usted, la participación de ustedes es importante, ¿no? Su participación. Entonces, vamos acá. Estamos indicando de la resistencia, el RAXS, teníamos la tensión E, que era en el generador, en una fase, ¿no? Son por fase. Luego tenemos la tensión de excitación, el IE, y su flujo magnético, ¿no? Con el cual se le entrega para que pueda generar esa energía, ¿no? Entonces, esta tensión dependía de acá de un factor K, que era constructivo de la máquina, el N, ¿qué era N? ¿Se acuerdan? Las RPM, ¿no? RPM y el flujo magnético, ¿no? Entonces tenemos ahí que esta tensión depende del flujo magnético, ¿no? O sea, ese flujo magnético es transmitido al generador, el generador hace su trabajo, ¿no? Ese flujo magnético, ¿en qué lo convierte? En tensión, ¿no? Esa tensión, a través de la resistencia, se manifiesta a través de una cantidad de corriente que puede permitir circular a través de una resistencia y ejecutar algún trabajo, ¿no? Bueno, tenemos acá los valores que ya habíamos visto, tensión generada por fase, la tensión en los terminales, la resistencia de armadura, la reactancia síncrona, la corriente de armadura, la corriente de línea, la corriente de excitación, la tensión de excitación, la velocidad de rotación, que generalmente debería ser igual a la síncrona, y el flujo principal. ¿Ok? También habíamos visto la ecuación acá, ¿no? La ecuación donde igualamos la tensión generada va a ser igual a la tensión en los terminales, más la corriente de armadura por la corriente que pasa por el circuito de armadura o la resistencia, y la corriente que circula también, esa armadura es la misma que pasa por X sub S, ¿no? Por X sub S, que es la reactancia síncrona.
De ello habíamos concluido que tenemos un Z, una Z de impedancia, una impedancia Z, en números complejos, ¿no? Entonces tenemos la parte real, RA, la resistencia a la armadura, y la reactancia, ¿no? X sub S, la reactancia síncrona, X sub S. De ella podríamos dibujar un triángulo, en todo caso el triángulo de impedancias, ¿no? Donde tenemos a R, a X y Z. Ello es idéntico a circuitos 2, ¿no? Bien, podemos ver, esto ya estuvimos revisando, en todo caso volvemos a tocarlo, no hay problema, pero tenemos que la tensión en este caso monofásica, LGP, en los terminales, en el equivalente monofásico va a ser la generada, ¿no? Esta es la generada y este va a ser la tensión en los terminales, ¿sí? Va a ser igual, este es el que llega a la carga, el UTP, ¿no? La tensión en el terminal para la carga. Va a ser igual, más se le debe sumar la corriente IA por el ZS, ¿no? Ese ZS es el equivalente, ¿no? Aquí también habíamos dicho qué cosa, que el XS iba a ser igual al ZS, ¿no? Porque era una carga bastante, el XS era mucho mayor que RA, entonces se podíamos aproximar y no teníamos ningún error en realizarlo. También habíamos visto acá la ecuación, entonces se transformaba que la tensión entregada por el generador era igual a la tensión en la carga más la corriente por la reactancia X sub S. También habíamos visto lo siguiente aquí, que teníamos acá un ángulo delta, que era el ángulo de potencia, ¿no? Este ángulo de potencia, habíamos indicado acá que las potencias, ¿no? También, sí, eso sí lo estamos viendo dos veces. No hay problema. Aquí este ángulo phi era el mismo ángulo que estaba aquí, este ángulo era el mismo que estaba aquí, y por lo tanto el IXS por el coseno de este ángulo era igual al EGP seno de delta. Entonces igualamos esos dos valores, los teníamos aquí, ¿no? De donde podíamos encontrar los equivalentes, ¿no? Entre el I coseno y el seno delta, ¿no? ¿Y qué era delta? Delta era el coseno del ángulo de potencia. Entonces de ahí, acá tenemos la parte en monofásico, ¿sí? En monofásico, y aquí ya lo tenemos por fase, y acá lo tenemos por líneas, ¿no? El U de línea, el G de línea, todo en línea, ¿no? Es seno del ángulo de delta. También habíamos indicado que este ángulo tiene un valor límite, ¿no? Va a trabajar como al ser una función senoidal, tiene un valor máximo, ¿no? Ese valor máximo y luego cae, ¿no? En ese punto máximo va a ser justo cuando sea 90 grados, ¿no? Nos va a dar la potencia máxima. O sea, la potencia en un momento dado aumenta y luego baja, ¿no? Debido al comportamiento senoidal que tiene la función. Ese ángulo delta, entonces tenemos acá un rango que puede ser entre menos 90 y 90, ¿no? Tenemos en los dos lados, ¿ok? Entonces habíamos quedado en lo siguiente, ¿no? Cuando este ángulo es positivo, porque estamos viéndolo en forma general como máquina síncrona, entonces como máquina eléctrica en todo caso, ¿no? Cuando es positivo, va a entregar potencia. Entonces en este momento actúa como generador. Y cuando es negativo, recibe potencia. ¿Y quién recibe potencia? Un motor. Y aquí tenemos los dos triángulos, ¿no? Los triángulos de la tensión, en todo caso, uno de ellos es positivo y el otro es negativo, ¿no? Aquí, por ejemplo, delta es positivo. Aquí estaría como generador y en la parte baja estaría como motor, porque el delta es negativo, ¿no? Acá es positivo y acá negativo. Este sería corresponde a un motor, al generador y el otro al motor. ¿Listo? Entonces acá nos dice en la figura D. Bueno, no está ahí. No está acá la figura D. En la figura A como generador. No corresponde aquí esto. Cuando delta es positivo. ¿Dónde es positivo? Aquí, ¿no? A ver si lo vemos así mejor, ¿no? Ahí en la gráfica. ¿Dónde sería positivo? Acá delta es positivo, ¿no? Y acá sería negativo.
Entonces, cuando es negativo, va a ser como motor, y cuando es positivo, como generador. Y de aquí tenemos la ecuación, ¿no? Una pequeña ecuación que nos indica que esto sería por fase, ¿no? La tensión generada por fase, la tensión consumida en cada fase y la corriente en cada fase, ¿no? Ya no va a haber el XS porque el RA ya fue eliminado, entonces solamente nos quedamos con el X sub S, ¿sí? Luego vimos aquí una operación con carga, ¿no? Entonces aquí ya le vamos a poner una carga, este va a ser el ZL. Aunque ya lo hemos estado poniendo, pero no lo hemos considerado como tal, ¿no? Entonces esa carga, en este caso la reacción de armadura de un generador, depende de dos factores, ¿no? Aquí está RA. Uno es la magnitud de la carga, ¿no? A mayor carga, mayor corriente. Eso también es importante, ¿no? A mayor carga, mayor corriente, mayor es la reacción de armadura. ¿Ok? También depende del tipo de carga. En este vale decir qué tipo de carga va a ser. Una carga inductiva o una carga capacitiva. ¿Ok? Aquí hay que tener presente esto, ¿ya? O sea, ¿qué hay que tener presente? El RA, ¿no? RA. ¿Okay? Cuando es una carga netamente resistiva, entonces vamos a tener aquí este va a ser su diagrama fasorial, ¿no? Entonces aquí va a ser solamente 90 grados, o sea, tenemos la parte de la resistencia, con lo que consume la carga, el UTP, ángulo cero en todo caso, y la de armadura que va a ir a 90 grados, ¿ok? Entonces, este va a ser el ángulo delta de potencia. Y tenemos la tensión, es G sub P. ¿Ok? Regulación de la tensión. ¿Podemos regular la tensión? Bueno, también se puede variar la tensión, sí. Esa regulación, ¿qué está? ¿En función a qué? Esa regulación o porcentaje de regulación está en función a la tensión generada y respecto a la tensión que sale en los terminales, ¿no? En la carga. ¿Sí? La diferencia entre ellos. ¿Qué esa diferencia? ¿Qué tan pequeña, cuál es la variación que queremos tener en todo caso? Porque aquí tenemos un porcentaje de regulación. 10%, 5%, de respecto a quién, al porcentaje de la carga que necesitan. ¿Ok? No es una carga inductiva, en este caso una carga resistiva inductiva, ¿no? Tenemos aquí su diagrama, entonces tenemos la tensión en la carga, eso como ZL, y este es la armadura, en todo caso, sería el X de armadura. Tenemos acá el diagrama fasorial de una carga inductiva. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Entonces va a suceder lo siguiente, ¿no? Que ese ángulo, en este caso, el RA es mucho menor que el XSC, despreciamos el efecto resistivo. ¿Qué observamos acá? Que la corriente va a estar desfasada, va a haber un desfase de 90 grados aquí. Entonces, ¿qué sucede aquí? Observamos que la tensión UTP, en todo caso la tensión de salida la tensión en los terminales y la tensión en la armadura, en este caso, se suman, ¿no? Al sumarse los dos, va a ser en forma lineal, ya no tenemos ese ángulo de desfasaje 90 grados, ¿sí? Y sería la suma directa, o sea, el ángulo de potencia va a ser cero. Esa sería la característica, ¿ya? Entonces, cuando la carga es netamente inductiva, el ángulo de potencia va a ser cero. Esa sería la conclusión directa, ¿ya? Donde se suman aquí las dos tensiones, la tensión en los terminales de la carga más la corriente que pasa por la armadura. No es una carga capacitiva, aquí sucede algo contrario, ¿no? El ángulo va a ser cero, se va a volver el ángulo de potencia va a ser cero. ¿Con la diferencia de qué? Que nosotros, la tensión en los terminales va a ser mucho mayor que la tensión generada, ¿no? Por el efecto capacitivo. Entonces aquí tendríamos que reducir esa tensión, ¿no? De armadura para poder obtener esa tensión generada. ¿Ok? Esto me hace recordar un poquito a lo que les comenté en la clase pasada, de que cuando nosotros tenemos los motores, tenemos bastante carga reactiva, ¿no? Hay bastantes motores trabajando trifásicos ahí. Entonces podemos colocar un banco de condensadores
para poder compensar y restar ello, ¿no? Entonces, esto es lo que haríamos, ¿no? Al colocar los bancos decondensadores. Como que restamos esa potencia, ese consumo de potencia, ese consumo de energía, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería el comportamiento, no? El comportamiento de ello. Tendríamos acá que la tensión entre los terminales de esta potencia eh, monofásica que se está entregando en el generador va a tener acá un ángulo, en todo caso, para un condensador, va a tener un comportamiento, en este caso, como que se incrementa la tensión, ¿no? Cuando tenemos una carga capacitiva, ¿qué pasó con el UTP? La tensión en los terminales se incrementó. Y cuando tenemos una tensión L, disminuye. Cuando tenemos una carga L, C también, R, ¿no? R y L en este caso disminuye, ¿no? La tensión que consumen. El único que incrementaría a todo el efecto sería los condensadores, ¿ok? Es que tiene efecto contrario. Muy bien. Luego vimos lo siguiente, ¿no? Estuvimos viendo acá los ensayos en el alternador en vacío, tenía dos ensayos, una prueba en cortocircuito y la otra la regulación de voltaje, ¿ya? Aquí hacíamos la prueba de ensayo, en este caso, en vacío. En este caso nos dice lo siguiente, ¿no? Las condiciones de la máquina deben de ser, en este caso, constantes, preferentemente de igual velocidad que la nominal, ¿no? La corriente por el inducido debe de ser nula, en vacío. La corriente en el inducido debe ser nula. Terminales del estator libres. Vacío quiere decir terminales del estator libres, ¿no? A esto se refiere. Incrementar gradualmente la corriente de excitación. Entonces ahora la corriente de excitación vamos a incrementarlo sin que en ningún momento se disminuya, porque si no se producen, bueno, vamos a tener problemas de pérdidas por histéresis ahí. Los valores que se quieren obtener, ¿no? La tensión en los terminales del estator, ¿no? Con la ayuda de un voltímetro, y la corriente del circuito de excitación con la ayuda de un amperímetro. Un amperímetro en este caso DC. ¿Listo? A ver, veamos entonces ahí, ¿ya? En este ensayo también hemos visto lo siguiente, ¿no? Tenemos aquí que la curva de magnetización y la corriente de excitación, ¿no? En todo caso, acá tenemos el valor de la tensión y el valor de la corriente de excitación. ¿Qué podríamos decir a primera instancia, no? Que nosotros siempre tenemos acá, va a existir un remanente, ¿no? Una tensión remanente en el generador, pero a partir de esa remanente hacia arriba, la tensión, de acuerdo a lo que se incremente la corriente de excitación, se va a incrementar la tensión también de salida en los terminales, llegando a un momento en que ya hace un cambio y deja de ser directamente proporcional, ¿no? Hasta llegar a su límite. Y estas características habíamos visto que dependen del material del cual está hecho el núcleo, ¿no? En todo caso, ¿no? El núcleo tiene que ser de un material que sea capaz de magnetizarse y desmagnetizarse, ¿no? Entonces, que tenga buenas propiedades magnéticas, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos decir en una primera instancia? Que la corriente de cortocircuito, en todo caso, el ICC, está en función de la corriente de excitación. Porque la corriente de cortocircuito es aquella que se va hacia el infinito, con la más alta, ¿no? Entonces está en función a la de excitación. Incrementa la corriente de excitación, varía la corriente de cortocircuito, en todo caso, del ICC. ¿Ya? Esa es la relación que llevamos. Este ensayo de cortocircuito, entonces, ya, a ver, ya esto sí lo hemos indicado, entonces, vamos aquí. Entonces, esa corriente de cortocircuito es la IEC, ¿no? Entonces, esta prueba va a existir de la siguiente manera, ¿no? ¿Hasta qué límite podríamos incrementar la corriente, ¿no? No vamos a incrementar hasta el infinito, ¿no? Cada máquina tiene un valor máximo, una capacidad, viene a ser la I nominal. Nosotros no podemos hacer que se incremente por encima de ese valor del I nominal. ¿Por qué no podemos excedernos del I nominal? ¿Algún comentario, ver? Cuando hagamos los ensayos de cortocircuito en los generadores, queremos probar los parámetros, ¿no? Queremos saber si tiene la potencia adecuada, ¿no? Si rinde o no el grupo electrógeno en todo caso, ¿no? Al momento de probar ello. ¿Por qué no podemos excedernos de la corriente nominal?
Ingeniero, disculpe, la I nominal no es el máximo que puede soportar, en este caso el secundario, porque estaríamos en el cortocircuito. Claro, exactamente, Sería sí, como, no como puedo. una carga de alta potencia, ¿no? Porque mientras más potencia, menos resistencia, entonces generaría una alta corriente que va a llegar, por decir, a su límite lo más rápido posible, ¿no? Claro que sí. Entonces, las pruebas, cuando hagamos pruebas, no debemos excedernos del I nominal. Porque si nos excedemos del I nominal, en vez de ser una prueba, un ensayo para determinar parámetros, vamos a estar haciendo un ensayo para ver en qué punto en este caso se va el generador, ¿no? Lo quemamos, ¿no? En todo caso, el I nominal quiere decir la corriente, pues, que en este caso que soporta, para lo cual que tiene que ver con la I de diseño, ¿no? O sea, el conductor ya no va a soportar más corriente, entonces va a problemas con su aislamiento, problemas de cortocircuito, se daña el equipo. Estas pruebas no son pruebas para dañar los equipos, son pruebas para determinar sus parámetros, límites de funcionamiento. Es para determinar si el equipo está operativo, sus parámetros de funcionamiento, no es para quemarlo, ¿no? La impedancia ahí. Acá obtenía las características de cortocircuito y en vacío, podemos hallar la curva en este caso, de dependencias entre las ordenadas de ambas curvas y las abscisas, ¿no? Resultando la curva, el ZS. Entonces ya podemos determinar un ZS que va a estar en función de la corriente de excitación, ¿sí? Y eso podemos hacerlo con ensayos, ¿no? Entonces el valor de ZS, entonces podemos obtener ese valor de ZS, ¿no? Mediante este método es mayor que el real, debido a que se le denomina método pesimista, ¿no? Pero su simplicidad, junto con la seguridad de que la máquina en funcionamiento normal produce una mejor regulación, se la ha llevado a un uso casi universal, ¿no? En cuanto al ensayo se refiere. ¿Cómo así? Veamos aquí. Tenemos la impedancia síncrona. Esa es su gráfica, ¿no? Tenemos la corriente de excitación y tenemos la tensión generada, ¿no? La tensión es por cada fase, estamos probando las fases. La corriente cortocircuito sube, sí, hasta llegar a su nominal. En la prueba de vacío, ¿qué es lo que hacemos? En la prueba de vacío, esta es la curva ¿se acuerdan? La curva de magnetización, ¿sí? Donde se dice que son directamente proporcional y a partir de ahí cambia, ¿no? Entonces, la I de excitación, entonces, va a ser directamente proporcional a la tensión generada hasta llegar a este punto límite, ¿no? Este punto límite, ¿quién lo va a establecer? Ese límite también va a estar establecido por la impedancia síncrona, ¿no? Entonces, eso va a ser nuestro límite, ¿sí? ¿Ok? A partir de ahí cambia el sistema. Veamos lo siguiente, ¿no? Determinación de la resistencia efectiva del inducido, el RA, por fase. Por aquí nos hemos quedado más o menos. Determinación de la resistencia efectiva del inducido RA por fase. La resistencia efectiva del inducido por fase puede calcularse a partir de un ensayo de corriente continua, ¿no? Según se muestra, la tensión aplicada debe de ser de valor bajo. Entonces tenemos aquí el circuito, ¿no? Tenemos entonces aquí el bobinado, nuestro bobinado. ¿Qué le estamos aplicando? Acá tenemos una tensión, ¿no? Una fuente de tensión, tenemos una resistencia y vamos a medir su corriente y tensión, ¿no? Cabe destacar que se supone que el generador está conectado en estrella, ¿sí? Va a estar conectado en estrella, porque es la forma en que generalmente se encuentran conectados los generadores, ¿no? Debido a que ofrecen la posibilidad de conectar el neutro del generador a tierra. Es la forma quizás más generalizada, ¿no? Logrando con ello una reducción sustancial del nivel de aislamiento a utilizar, ¿no? La protección a tierra del generador y la posibilidad de que los niveles de tensión, como son los de fase y línea. Entonces podemos hacer un ensayo en estrella, ¿no? También lo podríamos hacer en triángulo, pero debido al uso, ¿no? Más se utilizaba estrella. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Vamos a aplicar una corriente, vamos a tener una resistencia ahí, ¿no? Que va a depender de esa tensión y dice 2I. ¿Qué pasó ahí? ¿De dónde salió ello? A ver.
¿Dónde está? Regresamos ahí. Entonces que la resistencia va a ser igual a la tensión sobre 2I. ¿Por qué sería 2I? Nos dice, la resistencia de corriente alterna por fase se obtiene multiplicando en este caso la resistencia de corriente continua, RDC, por un factor, en este caso que varía entre 1.2 y 1.8, según la frecuencia y la cantidad y la calidad del aislamiento, ¿no? Tamaño y potencia, ¿no? Para nuestros propósitos utilizaremos un factor de 1,5. Entonces para obtener esta resistencia de RA, de armadura, ¿no? En todo caso por fase, vamos a tener el 1,5 del RDC, ¿ok? Y este RDC va a depender de la tensión y de la corriente que se tiene en el circuito. A ver, veamos aquí, 2I. No está ahí indicado, ¿no? En el ejercicio lo vamos a ver, ¿ya? Entonces ahí, para que ustedes puedan ver, U sobre 2I RDC, ¿ya? Por el momento queda ahí, RA 1.5 RDC. Si el alternador se encontrara conectado en delta, en todo caso en triángulo, la resistencia RA será calculado simplemente multiplicando por 3. ¿Ok? Consideramos estos factores, jóvenes, a ver, para hacer ejercicios más adelante, ¿ya? Si le toman una captura. Seguimos. Entonces, veamos acá. El circuito equivalente monofásico de un generador síncrono, ¿no? Es lo que estamos viendo. Entonces, tenemos aquí un sistema excitatriz, ¿sí? Este nos va a entregar campo magnético, ¿no? Su objetivo es que nos entregue el campo magnético, que lo recibe acá el generador, ¿no? Y aquí vamos a tener la tensión inicial, ¿no? La tensión general, la tensión primaria, el EGP. Entonces vamos a tener su resistencia RA, su JXA, también su resistencia. Aquí podemos tener una tensión EAR, ¿no? Esta es la que ya sí más bien vamos a entregar supuestamente ahí entregaríamos a la carga, ¿no? Y tenemos el UT, la tensión U sub T, que es la que le llega efectivamente a la carga, ¿no? La carga L. Y la corriente que circula por ahí sería la corriente IA, en este caso. IA y las impedancias ZL. Veamos acá. Eje sub P, ¿qué cosa es? Es la tensión reducida a la armadura por fase. La tensión. EAR es la tensión a compensar, ¿no? Para la reacción de armadura. ¿Sí? ¿Por qué tendríamos que compensar? Vamos pensando eso ya. XA es una reactancia de dispersión del inducido. El RA, la resistencia de armadura por fase. ZS, la impedancia síncrona. Y A, la corriente por la armadura. Y ZL, la impedancia de la carga. ¿Por qué tendríamos que compensar el EAR? ¿Alguna idea, jóvenes? Miren, la palabra está aquí. La respuesta está aquí. El EAR en generadores síncronos, para poder tener ese valor, en este caso, para poder tener esa frecuencia, ¿no? En todo caso, compensar esa diferencia de RPM, ¿no? Que debería tener 3.600 revoluciones y el otro día 3.550, necesita un sistema de compensación, ¿no? Ese sistema de compensación tendría que estar de acuerdo con esta tensión de compensación en el sistema de armadura, ¿ok? O sea, no debería haber caída de tensión para que se mantenga ese sincronismo, ¿ya? Entonces, el EAR vendría a ser una tensión a compensar. ¿Y quién podría compensarlo ello? ¿Ya? ¿Quién podría compensar esa tensión? Vamos a dejarlo ahí, vamos a avanzar, ¿ya? Entonces, hay que compensar esa tensión, ¿no? Bobinas ahí, en este caso, tenemos un sistema de compensación. Veamos entonces los triángulos acá, ¿no?
tenemos el IAZ, el EAR y el JXA. Esto es en lo que es tensiones, ¿no? Este es la corriente por la impedancia, nos da el voltaje. El voltaje en este caso a través de la armadura, más el de compensación, va a ser el IA por Z, o sea, el voltaje total. ¿Cómo así? Revisamos, se puede. ¿Cuánto es el voltaje total? Sería UT, ¿no? UT, ¿sí? O si no, simplemente acá ese UT va a ser igual a la suma acá, este voltaje, el eje, toda esta tensión que consume el JA, el RA y el EAR. Ya, a ver, veamos acá. El JXA más el EAR que nos da el IAZ, solamente el IAZ. A ver. Z para nosotros, ¿quién va a ser? Z. Esto de aquí es Z, ¿no? Esto es Z. Este sería el ZS. ¿Listo? ¿Y qué corriente circula por acá? Sería el IA. Entonces, si yo multiplico estos de acá, yo podría poner un voltaje, un BDS, puedo ponerlo así, ¿no? Una tensión BDS, ya que estamos hablando de XZS, un BDS, ¿sí? Sumamos todas las tensiones, debe mantenerse el equilibrio, ¿no? EAR más DS más EGP debe ser igual a UT. ¿Ok? Es lo que estamos haciendo acá, pero lo estamos escribiendo en forma de triángulo. Realmente estamos trabajando con la impedancia, ¿no? JXSA, el voltaje, la suma de estas dos tensiones, nos debe dar la impedancia total. Dicho de otra manera, el Z, aquí lo tenemos dicho de otra manera, el ZS es igual al RA más el JXS. Ese sería el triángulo de impedancias. Aquí lo podemos ver de otra forma también, ¿no? El equivalente. Tenemos el eje P, tenemos el ZS, ZL, la corriente IA y la tensión UTP en los terminales. Este sería el circuito equivalente monofásico simplificado de un generador síncrono. ¿Ok? Veamos acá otro punto. Dice, efecto de la saturación sobre la restancia síncrona. Otro efecto, ¿ya? ¿Qué va a pasar con la saturación y la restancia síncrona? Con XS. El valor de XS, dice, es constante en la parte lineal de la característica de magnetización de la máquina. ¿Dónde es constante? Aquí tenemos el valor de P. XS, ¿dónde sería constante? En esta zona, ¿no? Aquí. Este valor de XS, ¿no? Aproximadamente esta curva, esta es la curva de magnetización, ¿no? En esta zona. Podremos decir que ahí se mantiene constante, ¿no? Sin embargo, cuando la máquina tiende a saturarse, su reactancia disminuye. Entonces aquí, por ejemplo, la máquina ya está llegando a su punto de saturación, esta reactancia va a disminuir. ¿Ok? O sea, se mantenía constante, pero cuando llega a este punto de quiebre, comienza a disminuir. Su reactancia disminuye. Entonces, inicialmente era constante, pero cuando la máquina tiende a saturarse, su reactancia disminuye. La característica de vacío y de cortocircuito puede obtenerse la reactancia síncrona de manera aproximada. Cuando se haga estas pruebas, ¿no?, de características de vacío y de cortocircuito, podemos obtener ese valor de XS. ¿Ok? Y en la parte baja tendríamos aquí esta corriente ICC de cortocircuito. Razón de cortocircuito. ¿Cómo se obtiene ese valor RCC, ese valor de RCC? Entonces, este valor de la razón de cortocircuito RCC va a estar determinado por los siguientes valores, ¿no? Nosotros tenemos que tener la corriente de campo que permite obtener una tensión nominal en vacío. Eso podemos llamarla I sub 0B. Y luego tenemos la I sub 0D, que viene a ser la corriente de campo que permite obtener una corriente I sub N en cortocircuito. ¿Ok?
Entonces tenemos ahí que tener una corriente de campo que permite obtener la corriente nominal en vacío y la otra corriente de campo que nos permite obtener la I nominal en cortocircuito. O sea, tengo que tener esas dos corrientes, ¿sí? Entonces ahí tenemos los ensayos para los cuales determinamos la corriente tanto en cortocircuito como en vacío, para obtener esos valores. El I sub 0B y I sub 0D. Entonces, en la práctica, teniendo en cuenta la saturación, podemos decir, ¿no?, que ese XS, o sea, la reactancia síncrona va a ser el inverso de RCC. Esto en valores por unidad. Esto es justamente lo que estábamos aplicando en los ejercicios, ¿no? Por razones económicas, las máquinas se proyectan con valores RCC pequeños, ¿no? Para máquinas modernas, por ejemplo, el RCC está aproximadamente entre 0.55. ¿Ok? La relación de cortocircuito RCC es una medida del tamaño físico de la máquina síncrona, ¿no? Su factor de potencia y velocidad, ¿no? Cabe indicar que la reactancia síncrona XS para un determinado valor de carga es afectado por las condiciones de saturación existentes, ¿no? Mientras la relación de cortocircuito RCC es un valor constante que está definido a la tensión nominal. ¿Listo? Este valor RCC, ¿cómo lo obtenemos entonces? ¿Qué tenemos que tener? Aquí está la clave, ¿no? Entonces, también tenemos que anotar esa pequeña fórmula, ¿no? Aquí. Ese valor de RCC. ¿Listo? Ahora, también miren, si no lo calculamos, también lo podemos obtener. Miren, ya nos da un valor predefinido, sin hacer mucho cálculo. El valor de RCC, ¿cuánto nos dan? Ya nos dan ya valores predeterminados, ¿no? 0.55, ¿no? Aproximado. Listo. Seguimos. El efecto de la RCC, en la relación de cortocircuito, ¿no?, en el comportamiento del generador, en este caso, afecta al comportamiento de los generadores, principalmente en los siguientes aspectos, ¿no? Esta relación RCC afecta, por ejemplo, en lo que es la regulación de la tensión, en la estabilidad de la máquina, en lo que es la operación cuando trabaja en paralelo, ¿no?, en las corrientes de cortocircuito y en la autoexcitación. Veamos entonces cómo actúa en cada una de ellas, de qué manera, ¿no? De qué manera afecta a la regulación de tensión. ¿Qué sucede? En la regulación de tensión dice, tener una baja RCC equivale a tener una elevada reactancia X sub S, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Por lo tanto, su regulación de tensión es grande, es decir, pobre. O sea, vamos a tener unos valores muy grandes, ¿no? No va a haber una regulación fina, ¿no? O sea, ese es el detalle, ¿no? Entonces hay que tener presente esta pequeña relación. O sea, hay que revisar ella en todo caso que su valor que nos permita realizar una regulación de tensión sin tener problemas. Luego tenemos otro dato, ¿no? La estabilidad en la máquina. ¿Cómo se ve afectada? Dice. Como mencionamos, tener una RCC significa tener un alto voltaje de X, un alto valor de XS, o sea, este valor de XS. Por lo tanto, el límite de estabilidad es bajo, ¿sí? Lo que es inversamente proporcional a la XS. Hasta ahorita estamos viendo que, por ejemplo, ese valor de RCC, si es bajo, nos está trayendo problemas, ¿no? ¿Sí? La RCC, al tener un valor bajo, dice que equivale a tener una elevada reactancia. Entonces, ese RCC no, tendríamos que elevarlo. Pero la reactancia síncrona no tendríamos que reducirla, ¿no? Entonces ahí viene el detalle, ¿no? Cuando trabajan en paralelo, en todo caso, veamos ahí qué sucede con ese valor de RCC. Tener una RCC baja dificulta la operación en paralelo de los generadores, debido a que el valor alto del valor de XS reduce la potencia de sincronización, ¿no?,
que es la que mantiene el sincronismo entre las máquinas. Entonces vamos a tener problemas con la sincronización, ¿no? Es más, esta potencia de sincronización se reduce más aún cuando la interconexión es a través de una línea cuya impedancia se suma a las reacciones de los generadores. Esto se hace en las máquinas que sean más sensibles a las variaciones de carga y de tensión. Entonces, cuando tenemos este valor de RCC bastante bajo, entonces afecta a lo que es la operación en paralelo. ¿Ok? Luego tenemos en la corriente de cortocircuito, como se ve afectado en todo caso ahí también. Es evidente que tener un reducido valor de RCC significa tener un menor nivel de corriente de cortocircuito, una ICC, debido a que una mayor reactancia, debido a la mayor reactancia que se va a tener. Cabe indicar que en la corriente de cortocircuito ICC se reduce rápidamente el producto de la desmagnetización del generador, puesto que la condición de cortocircuito, prácticamente el generador alimenta a un circuito inductivo puro, ¿no? Por lo tanto, para reducir el nivel de cortocircuito no es necesario tener una alta reactancia síncrona. ¿Ok? En pocas palabras, la corriente de cortocircuito se ve afectada por la RCC, sí. O sea, este valor bajo de la RCC hace que la reactancia sea alta y esto afecta el valor de la corriente de cortocircuito, que sea mucho menor, ¿no? Al aumentar el XS, la reactancia síncrona, entonces la corriente ICC disminuye. ¿Ok? En la autoexcitación, las máquinas que alimentan las líneas de transmisión LT, ¿no? Largas, no se deben diseñar con valores bajos de RCC, ¿no? ¿Ok? Y altos valores de XS, debido a que pueden presentar sobretensiones producto de la excitación debido al efecto capacitivo de la línea de tensión. También afecta, ¿no? Veamos para acá un ejemplo, a ver, un ejercicio, ahora sí. Vamos a tratar de desarrollar este ejercicio, ¿ya? Veamos. Ejemplo dice, nos une un alternador, con este ejercicio aquí vamos a verlos a ustedes ya en acción. Nos dice un alternador de rotor cilíndrico, ¿no? Trifásico, ya, un dato trifásico. Conectado en estrella, ok, listo. De 11 kilovoltios, 50 megawatts, 60 Hz. Acá necesito una corriente de campo de 250 amperios, ¿ok? Y para generar 11 kilovoltios. En la prueba de circuito abierto, ¿no? Ahora dice, una prueba en cortocircuito dio como con una corriente en plena carga cuando la corriente de campo era de 370, ¿no? Nos dice, despreciando la saturación y resistencia del estator, determina el ángulo de potencia, determina la regulación de la tensión y la potencia desarrollada cuando la máquina entrega la corriente a plena carga a una tensión nominal y un factor de potencia en atraso de 0.8. En este caso nos dicen alternador, nos dan datos del alternador, rotor cilíndrico, trifásico, Y, nos da la tensión, nos dan los 50 MVA y nos da 60 Hz. Frecuencia 60 Hz. ¿Qué nos piden? El ángulo de potencia. ¿Qué necesitamos para calcular el ángulo de potencia? ¿Tenemos los datos necesarios? Ángulo de potencia es el delta, ¿no? ¿Se acuerdan? Delta, sí. Nos piden la regulación de la tensión y nos piden acá la potencia desarrollada, ¿no? La potencia desarrollada y nos dan un factor de potencia de 0.8 en atraso. ¿Qué hacemos, jóvenes? A ver, alternativas. ¿Copiaron las fórmulas o regresamos un poquito? Regresamos, ¿no? Ángulo de potencia primero, ¿no? El ángulo de potencia, ¿sí? ¿Nos piden eso? A ver, veamos. Fórmulas, a ver. No nos pide. Ángulo de potencia.
Aquí tenemos el ángulo de potencia, pero una fórmula que nos puede ayudar, aquí, ¿no? Hola. ¿Estamos ahí? No. Copiamos la fórmula en todo caso. Potencia igual UL, G, seno de delta sobre XS. O si también lo pueden tener acá en este lado, ¿no? Si fuera por fase, ¿no? Por fase. Miren qué datos nos faltan, ¿ya? Listo. Porcentaje de regulación, miren acá. Oh, jóvenes, a ver, atentos. La regulación de tensión aquí. La fórmula. ¿Estamos ahí? Hola, vamos copiando fórmulas. U de rec es igual a ¿qué? Al EGP menos el UTP sobre el UTP por 100. ¿Listo? Eso nos han pedido. ¿Sí? Hola, ¿están ahí? Vamos tomando nota. No se vayan, ¿están ahí? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya despertaron. Bien, bien, así vamos. Ahora sí. Ya, pues tienen que ayudarme. A ver, vamos a estar poniendo las fórmulas. Ustedes pues son 30, son 50 personas, ¿eh? Son 50 que tengo en el auditorio. Son bastantes. Los que son veloces ya de repente encontraron la respuesta, ¿no? Porque hay algunos veloces, pues, ¿no? Seguimos entonces, regresamos al ejercicio. En el ángulo de potencia, regulación de tensión y la potencia desarrollada por la máquina. ¿Qué hacemos? ¿Qué fórmula aplicamos? Revisamos otra vez una lectura más, entonces. Aquí vamos a identificar todo. Una lectura más. Tenemos que leer hasta poderlo entender, porque así de repente en la primera, como que todavía no quedó nada, ¿no? Un alternador de rotor cilíndrico trifásico conectado en estrella. Ya listo, nos han dado, dice que está conectado en estrella incluso. Ya está en estrellita, vamos a dibujar la estrella. De 11 kilovoltios, ¿sí? Nos dan la tensión, o sea, la V. Ahora, esta tensión, ¿cuál es, pues? ¿Cuál es? ¿El EP? ¿Qué será este 11 kilovoltios? ¿Sí? ¿Qué será para nosotros esos 11 kilovoltios? ¿Sí? ¿Qué dicen? Es un ingeniero. Sabemos que ese 11 kilovoltios, ¿qué será para nosotros? ¿Será el voltaje final? ¿Qué será en todo caso? Estamos en estrella, ¿no? Queremos hallar el monofásico. ¿Cómo hallamos el monofásico? 11 kilovoltios será el eje P, pero de línea. Nosotros tenemos que trabajar con el monofásico, ¿no? Recuerden eso, Línea, ingeniero. ¿no? Sería el de línea, ¿no? Sería entonces ese 11 kilovoltios Sí, línea debe ser, ingeniero. sería el E, como es de línea, ¿no? Sería EG. Cuando es por fase le ponemos P, de pace, de pase. EG sería el de línea, ¿no? Y si queremos convertirlo por fase, queremos obtener el eje, ahora el eje P por fase. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Lo multiplicamos o lo dividimos entre la raíz de 3? Dividimos, ingeniero. Entre la raíz de 3, ¿no? Listo, dividimos, sería 11 sobre raíz de 3 kilovoltios. Correcto. Ahora el 50 MVA, ¿qué cosa es eso? Es la potencia, ¿no? Potencia. Potencia, listo. Aparece. El otro es la frecuencia, listo. Muy bien. Factor de potencia en atraso. ¿Qué significa en atraso?
Este va a ser el ángulo phi, ¿no? Pero va a estar en atraso. En atraso quiere decir hacia abajo. ¿Negativo o positivo? ¿Cuánto sería ese ángulo en todo caso? Ya se puede arco coseno, ¿ah? Negativo. Este ángulo, ¿cuánto sería? Ustedes lo convierten. Arco coseno de 0.8, ¿cuánto sería? Menos 36,36, ingeniero. Menos 36.86, ¿no? Amperios. Amperios, grados. Grados. Listo. Así es. Listo. Aquí tenemos la corriente de campo. Estaba viendo aquí la corriente de campo. ¿Cuál será? ¿Será IL, IA, IF? Eso es 370. Aquí tenemos una corriente. Se necesitó una corriente de campo de 250. Este 250, ¿qué será? ¿Qué valor será? ¿Qué hizo? ¿Qué valor será? Lo dejamos ahí todavía, ¿no? El I de campo. Ya, a ver, veamos acá un poquito, avanzamos entonces. Tenemos ahí la corriente de campo. ¿Okay? Pero la corriente de campo la identificamos, ¿ah? Miren acá, vamos, regresamos a la imagen, porque está aquí. Había una, no, ahí había unas letras que ustedes tenían que anotar. En todo caso, miren acá, regresamos. Ingeniero, cuando se habla de corriente de campo, ¿no se refiere a la corriente del estator? Ahí están las corrientes. IL, corriente de línea, corriente de armadura, ¿sí? Corriente de excitación sería. Así es, ¿no? Esa sería la excitación. Sí. Sería la excitación. Ok. Vamos aquí entonces, vamos haciendo los cálculos, ya con los datos que tenemos. Tenemos ahí para hacer algunos cálculos. Tenemos ahí para hacer algunos cálculos. Estamos aquí en una pequeña, aprovechemos esta gráfica en todo caso, y nos dice lo siguiente, ¿no? La IF, que viene a ser justo lo que usted me dijo, ¿no? La I de campo, ¿no? ¿Cuánto era? 250 y la otra era 370, ¿no? Entonces tenemos acá un gráfico, ¿no? Para 250, ¿qué valor se ha tenido? Regresamos acá un ratito al problema. Nos dijeron que para el 250, para 250 hemos obtenido 11, ¿no? A ver acá. 11 kilovoltios con una corriente de campo de 250, ¿correcto? Entonces aquí tenemos justo 250 y ubicamos un punto, ¿no? El de 11 kilovoltios, pero lo vamos a poner ahora en EGP, o sea, equivalente monofásico, listo. Vamos a tener ahí, ¿ok? Listo. Y luego para 370, regresamos a ver acá, ¿qué nos dice acá? Acá, una prueba de cortocircuito dio una corriente a plena carga cuando la corriente de campo era 370, o sea, plena carga, estaríamos hablando de la I nominal, ¿no? Entonces, en ese ensayo, en este caso, cuando tenga 370, vamos a obtener una I nominal. ¿Ok? Listo. Y aquí tendríamos un I de X para el caso de cortocircuito. Eso todavía no hemos determinado. Bien, entonces, estos son datos referenciales. Hasta ahí no hemos hecho nada. Todavía estamos solamente ubicándonos nada más. ¿Ok? Entonces, aquí lo que podemos determinar entonces en este momento es la corriente, ¿no? Tenemos potencia, ¿sí? Tenemos potencia y voltaje, ¿no? ¿Qué podemos hallar? X, ¿no? O Z. A ver, veamos entonces. Nosotros tenemos aquí la potencia, ¿no? La potencia, ¿cuánto es? La potencia va a ser 50 MVA. ¿Listo?
tenemos la corriente también, ¿no? No, en este caso, la tensión. La tensión, ¿cuánto es? En este caso, 11 kilovoltios, miren, ¿sí? Y la fórmula, acá dice la potencia, en su forma original es raíz de 3, B por I, ¿correcto? Así. B por I, ¿sí? Considerándolo así a nivel de módulos, ¿no? Sin considerar ángulos en todo caso. Ya, entonces aquí, ¿qué podríamos obtener en todo caso de esta fórmula? De esta fórmula se ha obtenido el valor de I, se ha despejado acá. Todo nominal, ¿no? En todo caso, en la potencia máxima, la tensión generada, entonces tenemos acá un I. Despejamos el valor de I, va a ser igual a S sobre raíz de 3, la tensión. Este está en 50 MVA y este está en kilovoltios. ¿Está bien el resultado? Verificamos en todo caso a ver si está bien eso. 50 megas sobre 11 kilos, raíz de 3. Está bien, ingeniero. Sale 2624,319. Ya, pues 32. ¿Ya? Entonces tenemos ahí, saldría 2624,32 amperios. Esa sería nuestra corriente, ¿no? ¿Ok? Pero esta corriente, por ejemplo, si hacemos una relación ahora, esta corriente I, en este caso de 26, de 26, de 2026, 24,32, ¿no? ¿Esto equivale a cuánto? Esto está, ¿se acuerdan? Hay una regla de 3 siempre aquí en la gráfica. Esta corriente que hemos hallado corresponde a cuánto? ¿A 250 o a 370? ¿A cuánto correspondería? Esta correspondería a qué valor? A ver, aquí en la gráfica. Porque esta es una línea recta. Vamos, al ser una línea recta, es como que estuviéramos tratando ahí una A ecuación, ¿no? 250, ingeniero. Una ecuación acá, aquí. 250. Aquí A está la ecuación, 250, ingeniero. aquí está la ecuación. El I de X, a ver, lo revisamos de nuevo, miren acá con calma. Acá sí, borramos todo esto, lo que no se utiliza. Y aquí tenemos, ahora sí, aquí tenemos, en esta curva, en esta línea. El I nominal corresponde a quién? A 370. Y a un I de X, 250. Hacemos una regla de 3 siempre en todo caso, porque es lineal en esa etapa, ¿no? ¿Ok? I de X, I nominal a 370. Entonces ponemos aquí, este I nominal va a ser a 370. ¿Ya? Esas 370. Como I de X es a 250, ¿no? Entonces, ahora, si hacemos esta regla, ¿estaría bien? En todo caso, despejamos, a ver, verificamos si aquí. O en todo caso, se divide nomás, ¿no? Como ya tenemos ahí una regla, siempre podemos dividir, ¿no? Hacer una relación, ¿no? Decimos IN es a IX como 370. Hacemos una proporción nomás, ¿no? Como 370 es a 250. Es lo que se ha hecho ahí, una proporción. ¿Ya? Porque eso justamente estamos sacando de esa relación gráfica, ¿no? Y tenemos este valor. ¿Y de aquí qué podríamos calcular? El valor de I de X, ¿no? ¿Sí? Despejando I de X, ¿cuánto nos sale?
Igual, 1773,188, pero es lo mismo. Ok, listo. Entonces sale ahí 1773,19 amperios. Correcto. Muy bien. Y ahora podríamos calcular el XS, el valor de XS, Restante. ¿sí? El valor de la restancia. ¿Cómo podríamos calcularlo? Aquí, por ejemplo, estamos observando lo siguiente, ¿no? Que el XS es este voltaje de acá, ¿qué cosa es? Es el voltaje de fase, ¿no? La tensión de fase sería el eje P, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Sería el eje P? Sí, no, nada más. Y este 1113 sería, ¿qué cosa? El I de X. ¿Qué estaríamos entonces en este caso haciendo? Estaríamos calculando el I, vendría a ser la corriente, ¿no? La corriente que está circulando ahí, ¿no? Claro, ahí tenemos la corriente y tenemos la tensión, estamos usando la reactancia nomás. Claro, dividimos ahí el voltaje, tensión entre corriente, ¿no? Así es. ¿Cuántos? 3,5816. ¿Listo? Entonces tenemos ahí el valor de la reactancia. ¿Ok? Y nos vamos a lo siguiente. Queremos hallar ahora el ángulo. ¿Cómo se le haría ese ángulo? El ángulo que estamos buscando es el ángulo de potencia, ¿no? Este ángulo de potencia. Hay una ecuación, ¿no? A ver, veamos si esta ecuación está bien planteada. Nos dice que EP al cuadrado, esto sale de un triángulo, ¿no? ¿Sí? De un triángulo es esto. Donde sería, lo voy a dibujar mejor acá, el triangulito sería así. Una tensión vamos a tener acá. Este va a ser el EGP, ¿no? El otro lado por aquí vamos a tener el U. Y aquí tendremos, este va a ser el ángulo EGP. Este tendría que ser el UTP, coseno de phi. De los ángulos que hemos estado viendo en los gráficos anteriores, ahí. Solamente lo estoy interpretando lo que está acá nada más. Y después lo verificamos. Sería el UTP, seno de phi, más IA XS. Para que pueda aplicarse ello, tiene que haber estado de esta manera, ¿no? ¿Sí? Para decir ahí la hipotenusa. Esto está como hipotenusa, estos están como catetos, ¿no? Y de ahí recién podemos obtener ya ese valor de G sub P. Veamos ahí si se cumple o no. Regresamos entonces, ¿ya? Regresamos. Tenemos que encontrar esa imagen, ¿ya? Vamos a regresar atrás, ¿ya? Vamos a buscar esa relación, ¿ya? Buscamos esa relación. Vamos aquí. Este no es. ¿Podría ser? Aquí lo tenemos, ¿no? Pero está como... Miren, aquí está la relación. No sé si lo pueden visualizar. G sub P es UTP y AXS. Está en forma general, ¿no? Pero está como
vectores, ¿sí? Pero nosotros queremos hallar solamente módulos, ¿no? Entonces los módulos en un vector se pueden hallar, en este caso, solamente trabajando con sus valores, ¿no? Sin considerar los ángulos en todo caso. ¿Ya? Aquí tendríamos la relación. Entonces, efectivamente, ¿no? La tensión que se entrega en el generador por cada fase va a ser igual a la tensión en la carga más la corriente por el XS, ¿no? Más la corriente por el XS. ¿Ok? La tensión en la carga más la corriente en XS. ¿Ya? En todo caso, acá miren, la tensión en el generador va a ser igual a todo el XS más la carga. ¿Ok? Un circuito de dos cargas, no hay más. Ahora, profesor, me dicen acá, profesor, ¿por qué pone acá el UTP coseno y el UPT seno? ¿Qué pasó? A ver. ¿Alguien se ha dado cuenta ya por qué se pone seno y coseno? Recuerden que va a haber un componente real activo y el otro El al otro es lado reactivo. activo. Uno es activo y el otro es reactivo, ¿no? Uno está al lado Reactivo. seno, sus componentes, ¿no? Uno va a estar dado por el coseno y el otro es por el seno. Del Entonces, seno. Según el sentido del vector. claro, uno va a ser seno y el otro va a ser coseno. Entonces, eso es justamente lo que se está aplicando aquí, ¿ya? Entonces, reemplazamos los valores, a ver, pero aquí tenemos el coseno. ¿Cuánto sería el ángulo para hallar el seno en todo caso acá? Ya creo que me dijeron. Entonces, ¿cuánto sería el seno de phi en todo caso? 36,86 sería el ángulo. Y el seno, 0,59. 0,6. ya 0,6. Vamos a corregir eso, ¿ya? 0,6. Listo. Entonces aquí podemos reemplazar ello. A ver cuánto nos sale la tensión aquí. ¿Tenemos los valores? Aquí sería 0,8. Ya, listo. Vamos reemplazando. Aquí me dijo 0,6. El XS, ¿cuánto vale? Lo acabamos de calcular. 3,58. 3,58. El IA, ¿cuánto sería? ¿Cuál es el valor de IA? Sería el IN en todo caso. Sí, estaríamos con 370 porque es el de campo. Entonces el valor, ¿cuánto sería el IA? 370. 370, ¿no es mucho? El IA no es la corriente que circula por el circuito. A ver, Sería la IN igual. la IA no sería la corriente que circula por ahí. ¿Cuánto? Cuando hemos utilizado este valor, para calcular el XS, miren acá, ¿qué hemos utilizado? Pues, ¿no sería el IX? Ese IA no será el IX, porque ¿qué hemos calculado para cálculo? ¿Qué hemos utilizado para calcular el XS? El IX. El IX, ¿no? El IX. Claro, el IX, sí. Es 11 punto. Esto no era EGP, sino este era la tensión
la tensión BS, ¿no? La tensión en el S, BDS. Entonces, a ver, utilizamos el 117319, ¿ya? 117319. Listo. Y la tensión que hemos utilizado, el U, ¿cuál sería el U? ¿No sería este 11 entre raíz de 3? Sí. A ver, reemplazamos, jóvenes, y sale el resultado. 11 raíz de 3 ponemos ahí el UTP. Ingeniero, ¿era 1173 o era 1773? A ver, ahí está. Es 1173. Porque Y arriba, mire, sí, está arriba está Es diferente. 17, Sí, 17. sí, por eso he vuelto a hacer el cálculo y me sale pues 17, por eso estaba, Sí, ¿qué Sí, dije yo? ya, 73, 17, sí, No me cuadraba. 11.9. 1773, correcto, sí, Claro, 1773. Si no, no va a salir. claro, Pues. decía, ¿por qué me sale rara? 1773, está bien. Correcto. Por eso le dije, vamos a corregir ahí algunos detalles. La tensión era 11, ¿no? A ver, ¿dónde está? La tensión es 11. Bueno, debe salir mucho mayor, porque estamos considerando ya, estamos haciendo la suma, ¿no? Ingeniero, A todo ese valor es a la raíz cuadrada. Este ingeniero, valor, el UTP es el 2624, ¿no? a ver, aquí. 32. No me estoy equivocando. El U, no, Sí, el U viene a ser este de acá. Tiene que ser el claro. 11. 11 raíz de 3. 26, ajá, 26, 24, punto Ah, treinta y ya. dos. Sí, sí, por eso sino que estoy ya anotando. 26-24 es corriente nominal, ¿ah? No se equivoquen. A ver, lo voy a volver. Ah, no, Considere sí, considere el 11 kilovoltios. sí, 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 está bien, está bien, está bien. No es eso. Es, Este viene el 11 raíz de 3, 11,3 kilovoltios, 11.000, ¿no? Todo este valor encuentra, lo elevan al cuadrado, este valor igual al cuadrado, al final sacan la raíz cuadrada y verificamos SEGP. Debería ser 14 en todo caso, ligeramente más. a ver, vamos a ver cuántos son. Verifiquen todos ahí, todos trabajamos ahí, ¿ya? Aquí está el eje P, ¿no? El eje P, miren en la gráfica para que podamos orientarnos. El eje P va a ser 11 raíz de 3, ¿no? Ahí está. Ese es el eje P. Este valor es el... ¿Ya? A ver, vamos haciendo el cálculo. Vamos revisando algunos datos, a ver.
Ingeniero, me ha salido 11.358.21. 14.000 salen. Sí, claro, 11.000, ¿eh? Sí, 14.000. Por ahí me he salteado. De repente el 14.000 es con 11. O sea, a ver, es lo que estoy verificando, a ver un minuto acá. Sí, Estamos sí, considerando, si lo ponemos en raíz de 3, lo estaríamos poniendo por fase, ¿no? Verifiquen cuáles los resultados tenemos hoy el ejercicio. ¿Sale o no sale? O algo está mal. Sale 14.000. Y- Igual, ingeniero, me sale 11.357. sí, no sale. Ese valor. Sí, ingeniero. Ingeniero, creo que el ejercicio está con 11.73. No, cuando sacas con 11.73 sale 94.85, 9.485. Han puesto toda la fórmula. Recuerden que esto tiene que estar al cuadrado acá. Acá también tiene que estar al cuadrado. Encontramos el valor acá al cuadrado. Y luego verificamos, sacamos la raíz cuadrada de todo esto. Sí, sí, ingeniero. Yo le he probado ya 2 veces. ¿Cuánto es el valor de la tensión entre UTP, o sea, el terminal, en los terminales? ¿Cuánto le he puesto? UTP 6350.85. 63. Sí, ¿Por qué le puso 63? Lo ha se dividido le entre pone raíz, entre raíz de 11.000. 3. Ajá, 11.000 entre raíz de 3. Ya, el ángulo era 0.8 en retraso, ¿no? ¿Qué significa? ¿Que era negativo o positivo? Negativo. Entonces, ese ángulo también hay que tener cuidado, ¿no? Nos dice que estaba en retraso, ¿no? Mm, Acá, menos 36,86, ¿no? ya, o sea, cogemos el coseno con el ángulo, pero ya lo ponemos en retraso. Claro, o sea, tenemos que poner A ver, ahí el a ángulo, ver. en este caso el coseno va a ser el ángulo es menos 36,86.
Tengo que tener cuidado. Entonces acá, este ángulo phi, como nos dijeron que está en retraso, va a ser igual a ¿cuánto? Menos 36, ¿no? Mm. A ver, lo vamos a poner aquí en la calculadora. Ujú. Ingeniero, cuando ponemos el ángulo ya con coseno menos el ángulo negativo, sale 55.680.08. ¿Será un valor mucho más lejos todavía? Y se aleja más todavía, se aleja y ya no sale a lo que está ahí. A ver, revisemos entonces el valor de I. El valor de XS sí ya estamos seguros, ¿no es cierto? Vamos al valor de U, de la tensión en los terminales. A ver, vamos revisando acá. La potencia que nos entrega va a ser 50, hasta ahí estamos bien. Vamos ahí, el otro, el voltaje en todo caso, esta tensión. Con esta tensión, ¿qué estaríamos calculando nosotros? Si nos estamos dividiendo acá el voltaje, la potencia sobre el voltaje. ¿Qué voltaje sería el que estaríamos utilizando acá en todo caso? ¿Sí? Es el 11, es la tensión que genera, ¿no? A ver, revisamos. Lo que tenemos que hacer es analizar un poquito, ¿no? Bien, revisamos en todo caso. Como ya vemos que hay problemitas, entonces en eso consiste, ¿no? Hay que hacer la revisión en todo caso. Dice, un generador tiene un rotor cilíndrico, en este caso trifásico, conectado en estrella, ¿no? Es de 11 kilovoltios. ¿Esto qué será? Partiendo de ahí, un alternador cilíndrico tiene conectado en estrella 11 kilovoltios. 11 kilovoltios, 50 megawatts. Ahora dice, se necesitó una corriente de campo de 250. Aquí nos da la relación. Entonces tenemos ahí la potencia, tenemos acá potencia, miren, tenemos eh, voltaje, tenemos, ¿qué más? Potencia. Podemos hallar el X, ¿no? Podemos hallar Y también. Sí, se puede hallar el X y el Y, ¿no? ¿Se acuerdan? Si tenemos dos valores, tenemos potencia y voltaje, podemos hallar corriente y podemos hallar, en este caso, la impedancia también, ¿no? El Z. Completamos los 4 parámetros. Con estos dos ya completamos los 4 del generador. Con eso está completo el generador. Ahora, se necesita una corriente de campo de 250 para un 11 kilovoltios. Entonces acá tenemos esta corriente de campo. ¿Listo? En la prueba de circuito abierto. Una prueba de cortocircuito dio una corriente, en este caso de campo que era 370. Entonces son las pruebas ahí. Despreciando la saturación de la resistencia del estator,
determinar el ángulo de potencia, la regulación de tensión. Y luego nos dicen la potencia desarrollada cuando la máquina entrega su plena, la potencia desarrollada cuando la máquina entrega la corriente a plena carga a una tensión nominal con un factor de potencia de 0.8. Entonces aquí hemos calculado, tenemos la potencia nominal, tenemos la tensión, nos sale la corriente y también hallamos la impedancia. Correcto, hasta ahí hemos calculado bien. Tenemos potencia, tensión, corriente, Ingeniero, impedancia. ¿Sí? en el IA le he cambiado por el IN En el nominal. 24 y sí sale 14, bueno, sale 14.149 en el mío. Correcto. Ustedes utilizando, sí, justo estamos analizando ello. Justo estamos ahí. Muy bien, ya encontramos el motivo. ¿Qué pasó ahí? Entonces, justamente estamos indicando aquí lo siguiente, ¿no? Que nosotros hemos encontrado la I nominal con esta potencia y con esta tensión, ¿no es cierto? Con esta potencia y esta tensión encontramos la I nominal. Esta I es la que justamente ahorita su compañero ha probado con esta corriente, no con la corriente de abajo, sino con esta de aquí, ¿no? Con la I nominal. Entonces, con ese valor hemos encontrado la corriente para ese valor, ¿no? Pero queremos hallar ahora el XS, ¿no? Pero el XS, ¿por qué lo queremos determinar? Lo vamos a encontrar ese valor XS con una prueba, ¿no? Con la prueba de cortocircuito, ¿se acuerdan? Entonces, por ello, se utilizó esta corriente IDX aquí. ¿Sí? Y nos salió el valor de 3.58. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos dos corrientes, ¿no? Entonces aquí hemos puesto la I de X. Entonces, la IA es la corriente que va a ingresar por XS, la corriente de armadura, o sea, la nominal. Entonces, proponemos el otro valor. A ver, hagan la prueba ahora, jóvenes, con la corriente con la nominal. Ya no pongan esa 17, porque esa la utilizamos para calcular el XS. Pero el circuito aquí, con la potencia, tenemos aquí la corriente que circula, en todo caso, la corriente que va a circular es esta, la de arriba, ¿sí? Por el circuito. Esta es de la del ensayo, pero esta es la del circuito, va a quedar aquí. Entonces va a ser la 2624. Probamos con esa, 2624. El compañero ya lo ha hecho, pero a ver, verifiquen, jóvenes, ustedes que tienen ya la fórmula. Veintiséis, 24,32. Sí, 14.148. Por ahí, sí da. Ya, entonces acá lo que se ha trabajado es con la corriente nominal, ¿no? Que justamente es la que... Claro, era 26.24. Entonces. Así es, la otra era para calcular la impedancia, ¿no? Ujú. Entonces acá tenemos sobre la raíz de 3, ¿correcto? El U, raíz de 3, ¿no? El U entregado va a ser 11.000 raíz de 3, ¿sí? Sí, 6350.85. Sí. Ok, ¿y el ángulo sigue siendo negativo o no? En la fórmula, aquí. O sea, menos 0,6. No, ingeniero, yo le he puesto con 0,8 y 0,6 y ha salido. O sea, no era necesario ponerle negativo. Sin considerar ese factor de potencia, o sea, el factor de potencia no estaba en retraso, o sea, el factor Claro, positivo. No ha afectado, ingeniero. ¿Cómo? No ha afectado el ángulo, el signo, lo he puesto normal, tal como está, como dice mi compañero. Con ¿cómo lo ha puesto usted, 0.6. ingeniero? 0.6. Sí. Ya, listo. Entonces le ponemos 0.6, con ello nos va a salir la respuesta. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí, jóvenes? Lo que se está haciendo es encontrar entonces esa tensión que se genera, ¿no? Estamos yendo como el cangrejo, de atrás para adelante.
circuito es esto, miren. Bueno, este no se asemeja, uno. Ahí. Entonces, lo que estamos haciendo es, la corriente IA es esta de aquí, ¿no? Lo que hemos tenido nosotros es, vamos poniéndole datos, ¿no? Entonces, lo que estamos encontrando aquí es la tensión EGP. Esta de acá es la que estamos calculando. ¿Sí? Para ello, primero hemos calculado el XS, después hemos calculado la corriente IA, ¿no es cierto? Esa corriente IA. Después, ¿qué se ha calculado también? El RA, bueno, no se ha considerado, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otro dato? Nada más, ¿no? La potencia, pues, ¿no? La potencia del sistema. La potencia es una sola, en todo caso. ¿Ya? Con la potencia y la impedancia podemos hallar la corriente, y como ya tenemos la tensión aquí, podemos calcular acá la salida, ¿no? Y el UTP en la tensión, acá están los 11.000, ¿no? Acá está el 11 raíz de 3, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos ahí? Cuando nos dicen un generador, cuando nos dan un generador, vamos haciendo la aclaración, ¿no? Cuando nos dan un generador, nos dicen el generador va a entregar 11.000 voltios, dice 11K, 11 kilovoltios. Esa tensión que nos dan, vamos haciendo el análisis, ¿no? ¿Por qué lo hemos puesto ahí? Cuando nos dicen vamos a comprar un grupo de electrógenos de 220 voltios, ¿dónde van esos 220 voltios? ¿Será el eje P o en los terminales? Compramos un grupo de electrógeno de 220 voltios. ¿Cuál de las dos tensiones nos están dando? Ahí creo que estaba el detalle importante, ¿no? También. Nos daban acá el eje P o el UTP, cuando venden el grupo de electrógeno. En este caso sería el UTP, ingeniero. Cuando nos dan un grupo de electrógeno, no nos dan el interno. O sea, lo que nosotros estamos calculando es internamente, ¿no? El ideal, ¿no? La tensión ideal, lo que debería de generar. Eso no nos dan. Lo que nos dicen el grupo te entrega 220, 380, 11 kilovoltios. Aquí ya en el terminal. Las internas no, lo que estamos trabajando es lo interno, lo de adentro. Estamos retrocediendo, ¿no? Teníamos los datos de afuera y queremos calcular lo interior, ¿no? O sea, no nos van a dar. Por eso es que estábamos trabajando así como del cangrejo, les decía, ¿no? Nos vamos a ir de atrás para adelante. Lo que nos están dando ahora es la tensión de salida acá en los terminales. En los terminales nos dan, dicen, esta entrega 11 kilovoltios, 11 kilovoltios. Entonces, ¿cuál va a ser? El UTP, la terminación UT en los terminales, ¿no? P de monofásico, P de phase, de pase, ¿no? Pase, monofásico, bueno. La tensión en los terminales ya. Nos dan la tensión en los terminales y de aquí comenzamos a ir hacia atrás. ¿Sí? Eso es lo que ocurre. ¿Ya? Como teníamos la potencia, entonces podemos calcular acá, en este caso, la corriente, y luego sumamos la caída de tensión, esta más esta caída de tensión acá, la suma de estos dos, nos da acá el voltaje en eje P. ¿Ok? Como tenía factor de potencia, entonces tenemos que sumar ese factor de potencia. Pero si no tendría, si el factor de potencia fuera 1, entonces ya nos olvidaríamos de ese coseno de phi y ese seno de phi. ¿Ok? Listo. Porque ya más o menos te capto la idea. Vamos aquí. El ejercicio está ahí, ¿no? Seguimos entonces en el ejercicio. Regresamos. Hasta ahí está bien. Vamos ahora a lo siguiente, ¿no? ¿Y cuánto será la potencia activa? Bueno, si queremos potencia activa, aquí lo tenemos, ¿no? La potencia activa se multiplica el S por el coseno, ¿no? Así es. Y nos va a dar ahí 40. Esa sería nuestra potencia activa. Ahora queremos encontrar con esta potencia activa, ¿para qué calculamos? Es que esta potencia activa nos sirve acá para calcular ¿qué cosa? El ángulo de potencia. El ángulo de la potencia. ¿Y cómo se calcula el ángulo de la potencia?
Potencia activa, aquí tenemos el 3. ¿Este valor qué cosa es? A ver, la fórmula, vamos escribiéndola acá. Potencia activa va a ser igual a, en El este eje caso, P. es el E, GP, Eje P. el eje P, por la tensión, ¿no? El UTP, ¿no? El UTP. UTP Entre el XS. entre el X, Sí, ¿no? XS, ¿no? ese es el XS, sí, correcto. Claro, pues. El XS por seno de delta. Esa fórmula la tenemos. Esta fórmula la tenemos. Esa fórmula la tenemos. A ver, vamos a escribir bien esto. ¿Qué ha pasado acá? Vamos a escribir bien. Correcto. Esta fórmula la tenemos. Justo lo que estábamos viendo anteriormente en la anterior clase. Ahí está. Ahora sí, ¿no? Veamos así. Vamos a retroceder. Miren, a esa formulita la tenemos. Ya la hemos visto. Diagramas. Aquí está. Ah, El UTP en los terminales. El ya. eje, el XS, el seno, el delta y el 3. ¿Ya? Ya. El otro era con líneas, pero como estamos trabajando por fase, aquí. Esto es por fase. ¿Sí? Aquí, acá le falta la letrita P, ¿no? Eje, P, que es por fase. Eje, P, fase. ¿Ya? Ya está. Listo. Entonces, esa formulita nos va a servir. Regresamos entonces, ahora sí, nos vamos al ejercicio y vemos lo que ha pasado ahí, ¿no? Ahora sí, ¿no? Nos tenemos así, el E por fase, el UTP, listo. Entonces acá tenemos el E por fase que se ha calculado, sale los 14.000, entonces aquí están los 14.000, en todo caso vamos a usar el resaltador. Acá tenemos el 14.000, tenemos el 3, el eje, el terminal, la tensión en la salida, acá es 1.000, acá es 11.000, y acá hay uno, se ha comido uno, 11.000, ¿no? 358, seno de delta. ¿Listo? De ahí despejamos el seno de delta, ¿ya? ¿Cuánto sale? A ver, despejamos, acá es 11. Despejamos ello, resolvemos. Ingeniero, sale que el seno del ángulo es 0,53. Sí está bien, ¿no? Sí, 53, 1, 0, 53. A los decimales no hay problema, 0,53, listo. Un par de decimales más, menos.
Arcoseno ahora. Arcoseno. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. 32,07. Sí, lo mismo. Sí sale. Vázquez Alade, ¿no? A ver, vamos a poner una nota por participar. Participación en clase. Okay. Muy bien, ¿sí sale 32? A ver, arcoseno de 0.53. Sí, 32,005. Sí sale. Ok, entonces quedamos conformes hasta ahí. Pero aún nos falta algo más. ¿Qué nos falta? El porcentaje de regulación, ¿no? El porcentaje de regulación. ¿Y cómo se hacía el porcentaje de regulación? Ese porcentaje de U de regulación, si copiaron la fórmula, ¿qué decía? U de regulación en tanto por ciento era la tensión U en los terminales, ¿no? UTP. Acá el UTP también era. Y aquí venía el del generador, el EGP. EGP. Por, ujú, Por 100, ¿no? por 100%, ya. Correcto. Por 100. ¿Listo? Por 100. Listo, entonces ahí, ahora sí ya podemos reemplazar, porque este valor de 14.000 hemos luchado por conseguirlo. Eso ha costado un trabajito. Listo, muy bien, ya está. El 11.000 ya sabemos, ya lo hemos obtenido por fase, ¿no? Exacto, Solamente faltaría operar nomás. Exacto, ingeniero. 122.8542, ya, pues 185%. Ok, ese sería el porcentaje de regulación. Y por último, la potencia ya la hemos calculado, eso sí, ya la hemos calculado hace unos minutos, ¿no? Esta potencia, Claro. ¿cómo la hemos calculado? Era El P, S por 0.8. el S por el coseno, ¿no? Listo, jóvenes, hasta ahí nos quedamos, ¿ya? Entonces creo que ya hemos logrado el objetivo del día de hoy. ¿Ya? Entonces, algo importante era identificar cada uno de los parámetros, a manera que se ha ido resolviendo el ejercicio, se ha ido repasando y reforzando. Espero que sea comprendido para que todos puedan desarrollar también más adelante más ejercicios referidos al tema, ¿ya? Vamos a tomar la asistencia.